Hola, buenas tardes. Hoy estaremos hablando sobre el enfoque terapéutico del paciente con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y también la gestacional. Estaremos abordando estos temas. Esto va a estar presentado por Brochero Herrera Sada y Carolina, Cormanes Sabatino Fiorella, Carmona Manga Valery Sofía y Martínez Olarte Daniela Carolina. Y mi persona, Lipsy María Borrero Sánchez. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que puede provocar complicaciones como daños cardiovasculares, renales, oculares y neurológicos. Los principales tipos son el tipo 1, que es la deficiencia en la insulina, el tipo 2, la resistencia a la insulina a menudo asociada a la obesidad, la diabetes gestacional y otras formas poco frecuentes. Los factores de riesgo incluyen el sobrepeso y los antecedentes familiares, mientras que una dieta saludable y el ejercicio pueden reducir el riesgo de padecer el tipo 2. El diagnóstico se basa en las pruebas de glucosa en sangre y HbA1c. El tratamiento incluye insulina o medicamentos orales según el tipo y un buen control del metabolito mejora la calidad de vida. Diabetes mellitus is a chronic disease defined by persistently high blood sugar levels. It's common in different forms. Type 1, where the body fails to produce insulin. Type 2, the most common type, where the body becomes resistant to insulin. And gestational diabetes, which occurs during pregnancies. Key risk factors including family history and being overweight. With a healthy lifestyle is the best prevention. This knowledge is confirmed through blood tests and measured glucose and glycemic hemoglobin. While there is not sure, the condition is management with a personalized approach. This included insulin for type 1 and combination of lifestyle changes, oral medication, and sometimes insulin for type 2. Effective management is crucial as it significantly reduces the risk of serious complications and allows patients to lead a healthy life. Bien, entonces, de manera introductoria, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa se mantienen elevados porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente. Este aumento sostenido de glucosa o hiperglucemia causa daño en órganos como los riñones, los ojos, los nervios y el corazón, lo que lo convierte en una de las principales causas de las enfermedades y muertes en el mundo. La prevalencia sigue aumentando debido a los factores como el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la obesidad y cambios en el estilo de vida. En América Latina la situación es aún más preocupante porque esta diabetes tipo 2 está creciendo rápidamente y ejerce una fuerte presión sobre el sistema de salud. Existen diferentes tipos con características propias. La diabetes tipo 1, que es autoinmune, la tipo 2, que es relacionada con la resistencia a la insulina y la obesidad, y la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo y también aumenta el riesgo de futuro de desarrollar diabetes tipo 2. Por esto, hoy es fundamental aplicar estrategias que incluyan la prevención, diagnóstico temprano y un manejo integral que mejore esa calidad de vida y reduzca complicaciones. Bien, entonces la diabetes es un problema prioritario de salud pública debido a su aumento constante en el mundo y en América Latina. Actualmente más de 500 millones de adultos viven con diabetes, cifra que pues seguirá creciendo en las próximas décadas. Factores como el sedentarismo, la obesidad y el envejecimiento poblacional están impuestos o impulsando este aumento, especialmente pues en la diabetes tipo 2. Esta enfermedad genera un alto impacto económico porque los sistemas de salud deben invertir grandes recursos en tratar las complicaciones crónicas como puede ser la retinopatía, insuficiencia renal, neuropatía y enfermedades cardiovasculares que van a deteriorar gravemente la calidad de vida de los pacientes. La diabetes gestacional también representa un reto adicional ya que no solo afecta al embarazo sino que incrementa el riesgo de futuro de que la madre pues desarrolle esa diabetes tipo 2. Por todo esto, estudiar la diabetes es necesario desde el punto de vista académico y clínico, porque comprende sus mecanismos, diagnóstico y tratamiento, permite crear estrategias de prevención, educación y atención que ayuden a disminuir su incidencia y a reducir el impacto social y también sanitario. Bueno, continuando con lo que son los objetivos de nuestro proyecto, tenemos como objetivo general analizar la diabetes mellitus en sus diferentes formas, abordando su fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y su impacto en la salud pública.
continuando con los objetivos específicos, tenemos describir los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, destacando cómo las alteraciones en la insulina producen hiperglucemia y complicaciones crónicas, además de analizar las características de la diabetes tipo 2 y su relación con factores de riesgo modificables como es la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación. Luego seguimos con explicar las principales complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar y la importancia de su diagnóstico y tratamiento oportuno. Y por último, examinar estrategias de prevención y control de la diabetes tipo 2, enfatizando hábitos saludables, educación en salud y acceso adecuado a servicios médicos. Bueno, ahora sí, entrando en contexto con lo que es el concepto de diabetes, pues tenemos de saber primero que este es un grupo de enfermedades metabólicas crónicas caracterizadas por niveles de glucosas elevados en sangre. ¿Qué pasa acá? Que pues pueden haber diferentes factores que pueden alterar esto. Sin embargo, los principales son daños en lo que es la secreción de insulina, en su acción e incluso se puede presentar daños en ambos. Aunque podemos ver que esta se debe a diferentes causas, en esta hay una característica que es que siempre va a haber una hiperglicemia aumentada. ¿Qué pasa? Que como esta glucosa va a estar aumentada, va a causar un daño en diferentes órganos del cuerpo, como son los riñones, los ojos, el corazón y los nervios. Por esta razón, digamos que esta enfermedad se considera como una enfermedad con alto impacto en la salud pública, ya que puede causar diferentes daños multiorgánicos. Bueno, continuando con la epidemiología, pues vamos a dividir esta epidemiología en dos, digamos que en dos partes, una epidemiología a nivel mundial y una epidemiología en Colombia. Entonces, como podemos observar en las diapositivas, en la epidemiología mundial tenemos que la diabetes ha aumentado. En 2024 se estimaron aproximadamente 589 millones de adultos con diabetes. Además, vemos que hay una proyección donde para el 2025 deparan aproximadamente 853 millones de personas. Y más del 80% de estos pacientes vive en países de ingresos bajos. Porque digamos que estos son factores muy importantes los cuales pueden influir en esta enfermedad. Además, esta enfermedad es la responsable de muertes y muchos costos altos en la salud. Por otro lado, podemos ver la epidemiología en Colombia, donde tenemos que en Colombia hay una prevalencia aproximadamente del 8,4% de adultos en 3 millones de personas. En 2024 vemos que en Colombia se registraron aproximadamente 2,1 millones de casos. Además, tenemos que esto es más frecuente, sobre todo en mujeres de la región Caribe, Central, y además que hay una concentración mayor en lo que es Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Bueno, ahora continuando tenemos una clasificación de la diabetes. Pues ya sabiendo un concepto como tal de la diabetes y sabiendo un poco sobre la epidemiología, debemos de tener algo muy claro. Es que la diabetes simplemente no va a ser, digamos que diabetes sola. Va a haber diferentes causas, como lo mencioné al principio, al momento de decir el concepto. Entonces, dependiendo de estas causas, esta diabetes se va a dividir en diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que digamos que esta pues básicamente es de origen autoinmune. Es decir, aquí el sistema inmunitario va a destruir las células beta pancreáticas, los cuales van a generar una deficiencia absoluta de insulina. Por esta razón, digamos que los pacientes que sufren de este tipo de diabetes necesitan una terapia con insulina desde el diagnóstico, porque estos no van a producir la insulina que necesita su cuerpo. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que pues digamos que esta es la más frecuente y la que más se da. Esta se debe básicamente a una resistencia de la insulina y esta está acompañada del deterioro progresivo de su producción. Esta pues además digamos que se debe principalmente a factores externos como son la obesidad, el sedentarismo y la dieta poco saludable. Por eso en esta digamos que es recomendable cambiar los estilos de vida, además del tratamiento farmacológico, pues para poder tener una mejoría significativa.
Tenemos una diabetes estacional que, como su nombre lo indica, esta pues aparece durante lo que es el embarazo, y esta va a generar una intolerancia a los carbohidratos debido a que se va a incrementar la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que pues acá, digamos que todas estas hormonas que están en el embarazo, lo que van a hacer es que van a aumentar esta resistencia. Entonces, por eso se desarrolla esta diabetes. Entonces, pues es importante tratarla, obviamente, porque se puede generar riesgo tanto para el feto como para la madre, y también digamos que la madre puede tener riesgo de tener más adelante, quedar con este problema de tener diabetes mellitus tipo 2. Además, pues como podemos ver, estas no solamente son las únicas tipos de diabetes que hay, pues también tenemos diabetes que incluyen unas causadas por enfermedades pancreáticas, también diabetes por alteraciones genéticas, también incluso hay medicamentos que pueden influir en esto de la producción de una diabetes, como son los corticosteroides. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues aquí vamos a dar un concepto más que todo una fisiopatología general. Pues creo que con todo lo que hemos mencionado, creo que todos ya saben que la diabetes pues básicamente digamos que es un estado constante de hiperglucemia, pues entonces es mucho más fácil entender lo que es la fisiopatología. ¿Qué pasa? Que el cuerpo en condiciones normales, pues la insulina permite que la glucosa entre a las células para que estas células la utilicen como energía. ¿Qué pasa en la diabetes? Van a haber dos problemas. Pueden, primero que todo, presentarse un déficit absoluto de insulina, como es en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, donde mencioné que esta es de origen autoinmune y se destruyen las células beta del páncreas, o por otro lado se puede dar una resistencia a la insulina con un deterioro progresivo de su producción, como es en el caso de la diabetes tipo 2, que está fuertemente conectada con sus estilos de vida, como la obesidad, el sedentarismo, la dieta. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pues esto va a generar consecuencias como lo son mayor producción de la glucosa en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esta glucosa va a estar en sangre, pero como no va a haber insulina para que la ayude a entrar a las células, pues va a quedar ahí libre. También puede causar menor entrada de glucosa a músculos y tejido adiposo, obviamente porque pues no va a haber el medio que esta glucosa entre y ayude a producir la energía. Además, va a aumentar la lipólisis, es decir, la quema de las grasas, lo cual va a liberar ácidos grasos. Esto pues lo veremos más adelante, que pues básicamente aquí vamos a estar hablando todo esto de la cetoacidosis diabética, pero pues se explicará más adelante. Además, también tenemos que el glucagón va a participar aumentando la producción hepática de glucosa. Esto lo que va a hacer es intensificar esta hiperglucemia. Continuando con los factores de riesgo, que pues digamos que son predisposiciones que tienen las personas para desarrollar esta enfermedad, pues debemos dividirlos en dos partes, en unas partes modificables y en una parte no modificable, es decir, modificable que podemos cambiar nosotros mismos, mientras que no modificable pues ya son factores que no tenemos la oportunidad para poder cambiarlos. Entonces digamos que estos factores de riesgo pues se van a dar principalmente en lo que es la diabetes tipo 2, como lo mencioné, que esta pues va a estar fuertemente influenciada con el estilo de vida. Entonces digamos que en estos factores modificables acá podemos encontrar lo que es la obesidad y el aumento de grasa visceral, debido a que pues las personas se pueden poner en dieta y hacer ejercicio para controlar esto. También el sedentarismo, haciendo ejercicio, cambiar la dieta, también tener un control de su hipertensión y la dislipidemia. Además que esto digamos que es importante lo que son el síndrome de ovario poliquístico. Este es un factor modificable porque pues las mujeres que tienen estos síndromes pueden medicarse o tomar tratamientos para poder cambiar este factor. Además, también los antecedentes de diabetes gestacional, debido a que pues todas las mujeres embarazadas no van a quedar sufriendo diabetes de por vida.
Y también tenemos factores no modificables como son la edad avanzada, los antecedentes familiares y también la etnicidad, o sea, digamos que la raza de las personas, como por ejemplo hay un mayor riesgo en lo que son la raza hispana, los afrodescendientes y los asiáticos. Bueno, continuando con lo que son las complicaciones, pues tenemos que estas las podemos dividir en dos partes. Tenemos las complicaciones agudas, que estas se caracterizan porque son de inicio rápido y además requieren una atención inmediata. Solamente las voy a mencionar porque más adelante pues estará ampliando esta información y haciendo énfasis significativamente en cada una de ellas. Tenemos lo que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar y la hipoglucemia asociada al tratamiento. También tenemos unas complicaciones crónicas que digamos que estas van a aparecer de forma progresiva y estas principalmente digamos que se deben al daño de los vasos sanguíneos. Pueden aparecer complicaciones microvasculares como es la retinopatía, la nefropatía, que pues básicamente es como daño en los riñones, neuropatía, que este es un daño a nivel de los nervios, el cual produce que la persona no tenga cierta sensibilidad. Tenemos los daños macrovasculares, como son los infartos, los accidentes cerebrovasculares y enfermedades arteriales periféricas. Estas complicaciones, digamos que son las que explican porque esta enfermedad es una enfermedad de alta mortalidad, además de todas las discapacidades que puede producir y los altos costos médicos asociados a esta. Hola, mi nombre es Adi Brochero y pues vamos a empezar hablando acerca de la diabetes tipo 1. Esta va a ser una enfermedad o un trastorno autoinmune de origen multifactorial. En esta enfermedad el mecanismo principal es la autoinmunidad, o sea, el sistema inmunitario va a identificar por error a las células beta del páncreas como si fueran dañinas y las va a atacar. Y pues estas células son las encargadas de producir insulina, por lo que su destrucción, que es un proceso conocido como insulitis, va a provocar una deficiencia absoluta de esta hormona. Al faltar la insulina, la glucosa no puede entrar a las células y se va a acumular en la sangre y va a generar una hiperglucemia y pues eso va a desencadenar diferentes eventos que vamos a hablar a lo largo de toda esta exposición. Bueno, entonces ahora hablemos acerca de esta fisiopatología de la diabetes tipo 1 y esta se va a basar básicamente en la destrucción progresiva de las células beta ubicadas en los islotes de Langerhans, que están en el páncreas. Este proceso va a ocurrir por un mecanismo autoinmune que ya mencioné anteriormente, conocido como insulitis, y en este van a participar principalmente los linfocitos T, como los linfocitos T citotóxicos CD8+, que estos van a ser los responsables básicamente de atacar y destruir directamente las células beta, mientras que los linfocitos T helper CD4+ se van a encargar de coordinar toda la respuesta inmunitaria. Además, aunque los anticuerpos no causan el daño directo, sirven como los marcadores importantes del proceso autoinmune. Entre ellos van a destacar los anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, los anticuerpos de islotes y también los anticuerpos contra la insulina. A medida que avanza la destrucción, los síntomas, especialmente la hiperglucemia, no aparecen sino hasta que se ha perdido aproximadamente el 90% de la masa total de las células beta. Bueno, siguiendo con la fisiopatología de esta diabetes tipo 1, les traje este pequeño cuadro para que más o menos entendamos cuáles son las consecuencias directas que tiene la diabetes sobre estos tejidos o estos órganos gracias a ese proceso conocido como insulitis, ¿cierto? Entonces, sabemos que al no haber suficientes células beta, pues la producción de insulina va a caer a niveles críticamente bajos y pues la insulina va a ser una hormona anabólica, es una hormona constructora. Entonces, en el hígado, la consecuencia de esto va a ser que va a haber una hiperproducción de glucosa. Se va a promover la gluconeogénesis, que sabemos que es la creación de nueva glucosa a partir de otros sustratos, y la glucogenólisis, que es la ruptura de glucógeno. Y como resultado tenemos que hay una gran cantidad de glucosa liberada en la sangre. También tenemos al músculo y la grasa, que como consecuencia vamos a tener la disminución de la captación, ya que estos tejidos no pueden usar la glucosa porque el transportador GLUT4
es dependiente de la insulina para su movilización a la membrana celular y como resultado pues la glucosa se queda en la sangre, causando pues hiperglucemia. Y pues también tenemos a la grasa, o sea, al tejido adiposo, que la consecuencia aquí es que va a haber una lipólisis aumentada. Entonces se promueve la ruptura de grasas para usar sus productos, o sea, los ácidos grasos, que se los explicaré un poquito más adelante en eso de la cetoacidosis diabética, como energía. Entonces, como resultado tenemos el aumento de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo. Bueno, entonces ahora expliquemos una de las complicaciones más comunes que tiene la diabetes mellitus tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sabemos que la insulina es esa hormona que va a tomar la glucosa que está en la sangre periférica, en el torrente sanguíneo, y la va a meter a la célula, por así decirlo, para que esta célula pueda crear energía a partir de esta. ¿Qué pasa? No hay insulina, no hay quien meta la glucosa a la célula, entonces la célula no tiene con qué producir energía. Entonces el cuerpo va a entrar como en un estado de inanición y va a entrar como en desesperación, por así decirlo. Entonces va a recurrir a la lipólisis, o sea, a la destrucción de las grasas. A partir de esa destrucción de grasas van a salir el producto que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos, el hígado, como todo lo metaboliza, va a metabolizarlos y los va a convertir en cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con estos cuerpos cetónicos? Bueno, un ejemplo de esto sería el acetoacetato. ¿Qué pasa con estos cuerpos cetónicos? Que a medida que esto vaya siguiendo y la lipólisis se vaya produciéndose, van a irse acumulando cada vez más y más. Y la acumulación de estos cuerpos cetónicos lo que va a causar es la acidosis de la sangre. Por eso es que la cetoacidosis diabética se caracteriza por tres cosas: por hiperglucemia, ¿no? Demasiada glucosa; por acidosis metabólica, se nos acidificó la sangre por culpa de estos cuerpos cetónicos; y pues cetosis, que es la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, también toda esta cetoacidosis diabética nos puede causar una deshidratación severa, ya que la hiperglucemia va a causar una diuresis osmótica llevando a una deshidratación, un desequilibrio electrolítico graves. Entonces, cuando el paciente nos llega a urgencias, va a llegar con un aliento a frutas. Ese aliento a frutas va a ser causado por ese cuerpo cetónico, en este caso sería la acetona. Y también va a llegar con un signo bastante característico conocido como la respiración de Kussmaul. ¿Qué pasa con esta respiración? El paciente va a llegar respirando rápido pero profundo. ¿Por qué? Porque este es un reflejo, por así decirlo, de supervivencia que tiene el cuerpo, en donde va a tratar de eliminar todo ese ácido por medio de la exhalación para que pues el cuerpo se libere de esto. Además de esto, vamos a tener dolores abdominales, náuseas, vómitos, confusión o alteración de la conciencia, conocido también como somnolencia o estupor. Bueno, entonces ahora hablemos un poco acerca del tratamiento esencial para la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos primero a los tipos de insulina, ¿sí? Hay que saber diferenciar entre estos tipos porque cada tipo de insulina tiene una función específica, está especificado pues para cada tipo de paciente y para cada momento del día diferente. Entonces, sabemos que esta se va a clasificar por el tiempo que tarda en empezar a funcionar y también por la duración que esta tiene. Se puede clasificar en dos, tanto en insulina basal o de acción lenta como en insulina en bolo o de acción rápida. La insulina basal va a durar muchas horas, puede llegar a durar 24 horas o hasta más. Esta va a mantener la glucosa estable entre las comidas y va a mantenerla también estable durante la noche. Ahora, también está la insulina en bolo, que es la de acción rápida, que esta va a actuar en minutos. Se va a usar para cubrir los carbohidratos de las comidas y para corregir niveles altos de la glucosa. Ahora, tenemos que tener presente el esquema basal bolo, que este es el esquema más común porque imita el funcionamiento normal del páncreas. Tenemos una dosis basal, que esta se va a aplicar 1 o 2 dosis de insulina lenta al día, o sea, insulina basal, y esto es gasto fijo.
de insulina que el cuerpo necesita todo el tiempo, incluso sin comer. Y tenemos a la dosis bolo, que es una dosis que se va a aplicar rápidamente antes de cada comida o snack. Y esta dosis es variable y se va a calcular en el momento para contrarrestar los carbohidratos que se van a consumir. También tenemos que tener presente el conteo básico de carbohidratos, que esta es la técnica fundamental para calcular la dosis de insulina bolo. Consiste en medir o estimar la cantidad de gramos de carbohidratos que contiene una comida. Entonces, luego se va a utilizar una relación insulina-carbohidratos personalizada, que va a indicar cuántas unidades de insulina rápida se necesita el paciente para un número específico de carbohidratos, y esto asegura que la dosis de bolo sea la correcta para el alimento. Y por último, pero bastante importante, que es el monitoreo de la glucosa. Esta es la verificación constante de los niveles de glucosa y se va a realizar con un glucómetro o más modernamente con monitores continuos de glucosa. El objetivo de este va a ser verificar si la dosis de insulina fue efectiva y también detectar y tratar la hipoglucemia o la hiperglucemia. Este es el típico aparatico que tiene unas tirillas y que también tiene como una aguja, una inyección, por así decirlo, o un lápiz que tiene una punta bastante pequeña en donde el paciente puede pincharse el dedo y la gota de sangre que salga del dedo la puede poner en la tirilla y de ahí ponerla en el monitor, y de ahí el monitor le va a decir cuál es la cantidad de glucosa que tiene y el paciente puede ir monitoreando, saber si se le subió, si se le bajó, si tiene que administrar una dosis de insulina o de cualquier otro medicamento para la diabetes. Bien, entonces ahora hablando sobre la diabetes tipo 2, debemos saber que es la forma más común de diabetes. En este tipo el problema principal es que las células del cuerpo no responden bien a la insulina, lo que conocemos como resistencia a la insulina. Al inicio el páncreas trata de compensar produciendo más insulina, pero como el tiempo se va agotando y ya no puede producir suficiente. Esa combinación de resistencia y la falta de insulina hace que la glucosa se mantenga elevada de manera crónica, y por eso esta enfermedad es progresiva y requiere un control constante. La diabetes tipo 2 es extremadamente frecuente en todo el mundo y su prevalencia sigue aumentando. Antes se veía prácticamente solo en adultos, pero en los últimos años comenzó a aparecer en adolescentes y adultos jóvenes debido al aumento del sedentarismo y del sobrepeso. Esto la convierte en un serio problema de salud pública porque implica altos costos, complicaciones crónicas y una gran carga para los sistemas de salud. Por eso es una enfermedad que debemos identificar a tiempo y prevenirla en la mayor medida que pues, se pueda. Bien, la diabetes tipo 2 se desarrolla por una combinación de factores. El más importante es el sobrepeso, especialmente cuando hay una acumulación de grasa abdominal. A eso se suma el sedentarismo, que hace que los músculos reduzcan su respuesta a la insulina. La alimentación alta en carbohidratos simples y grasas también contribuye, y además incluye la edad, mayor riesgo después de los 45 y los antecedentes familiares. Es decir, no es solo una causa, sino la suma de varios factores a lo largo de este tiempo. Bien, entonces la fisiopatología de la diabetes tipo 2 se puede entender en dos fases. Primero, aparece la resistencia a la insulina. El cuerpo tiene insulina, pero los tejidos como el músculo, el hígado y la grasa no lo utilizan adecuadamente para compensar eso. El páncreas empieza a producir más insulina, pero llega un punto en que las células beta se van desgastando y empiezan a fallar. Cuando ya no se produce suficiente insulina para vencer la resistencia, la glucosa en sangre sube y se mantiene elevada. Esa hiperglucemia sostenida es lo que se define como enfermedad. El diagnóstico de la diabetes tipo 2 se basa en las pruebas de laboratorio. Lo más común es medir la glucosa en ayunas, que debe ser entre 126 miligramos sobre decilitros o más. También se usa la hemoglobina glicosilada o la HbA1c, que muestra el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. Un valor de 6.5% o más confirma el diagnóstico. Otra opción es la glucosa del azar de 200 miligramos sobre decilitros o más, siempre y cuando la persona tenga síntomas clásicos como pueden ser mucha sed, mucha orina o pérdida de peso. Estas pruebas nos van a permitir identificar la enfermedad incluso cuando la persona no esté sintiendo absolutamente nada. El primer paso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 no es el medicamento, sino los cambios en el estilo de vida.
Los alimentos saludables es fundamental, o sea, reducir las azúcares simples, las grasas saturadas y controlar las porciones. Algo bastante importante es que perder entre 5 y 10% del peso corporal va a mejorar de forma significativa la sensibilidad a la insulina. Además, la actividad física regular, al menos 150 minutos por semana, va a ayudar a que los músculos utilicen mejor la glucosa y disminuya esa resistencia a la insulina. Estos cambios no solo controlan la glucosa, sino que retrasan la progresión de la enfermedad y en muchos casos puede evitar que la persona necesite de medicamentos al inicio. Ok, en cuanto a las complicaciones, pues estas de la diabetes mellitus tipo 2, pues estas todas van a derivar de la hiperglucemia crónica, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, las cuales pues se van a dividir clásicamente en micro y macrovasculares. Bueno, en cuanto a las microvasculares, pues estas van a incluir retinopatía, neuropatía diabética, nefropatía diabética. En cuanto a la retinopatía, la hiperglucemia crónica va a activar vías metabólicas como es la formación de productos finales de glicación avanzada. Induce esto estrés oxidativo y altera la microvasculatura, lo cual ocasiona microaneurisma, edema macular y neovascularización, pudiendo llevar a la pérdida visual irreversible. En la nefropatía diabética, la combinación de hiperglucemia, hipertensión y activación del sistema de renina, angiotensina y aldosterona va a ayudar a favorecer la fibrosis y hasta llegar a una enfermedad renal crónica, produciendo pues proteinuria y disminución de la función renal. En cuanto a la neuropatía diabética, por su parte va a resultar de un daño neuronal y microvascular, manifestándose como la pérdida de sensibilidad, dolor neuropático y disfunción automática como gastroparesia y alteraciones cardiovasculares, aumentando el riesgo de úlceras, infecciones y amputaciones. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, pues tenemos que estas se asocian al incremento significativo de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular. En cuanto a la disfunción endotelial, esta va a ser inducida por hiperglucemia. La inflamación crónica, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, pues promueven la formación de aterosclerosis, placas de colesterol y fenoles trombóticos. Como resultado, los pacientes van a presentar un mayor riesgo de infarto agudo, de miocardio, accidentes cerebrovasculares isquémicos y enfermedades arteriales periféricas, siendo estas complicaciones responsables del gran porcentaje de las muertes relacionadas con la diabetes. Además, la enfermedad afecta de manera sistémica pues, otros órganos. Tenemos que afecta el hígado, la acumulación de glucosa y ácidos grasos favorece la aparición de hígado no graso alcohólico, y su progresión hacia esteatohepatitis y cirrosis, mientras que en el sistema musculoesquelético los cambios en la matriz extracelular y el metabolismo óseo promueven la fragilidad y el riesgo a fracturas. Ok, en cuanto a los factores socioeconómicos, culturales y pues la salud pública, tenemos que los factores socioeconómicos influyen demasiado, ya que pues el nivel socioeconómico en personas de bajos ingresos y menor nivel educativo tienen mayor riesgo de desarrollarla estas personas. Esto se debe a las barreras como la falta de acceso a alimentos saludables, a un acceso a salud, a servicios de salud adecuados, a espacios de falta de actividad física y a una educación adecuada sobre pues, este tipo de enfermedades. En cuanto a los factores culturales, también tienen una influencia sobre esto, ya que un estudio sobre la población del sur de Asia en Reino Unido, por ejemplo, encontró que las tradiciones culinarias ricas en carbohidratos y grasas, junto con la percepción cultural de la comida, influyen en los comportamientos alimenticios y en la gestión de los diabetes. Además, el estrés psicosocial y el estigma social de la enfermedad puede afectar a la adherencia al tratamiento. En cuanto al impacto que tiene en la salud pública, pues esto representa mayores amenazas a nivel mundial, ya que debido a la alta prevalencia y a las grandes complicaciones que va a causar este tipo de enfermedad, es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares y amputaciones de extremidades. Pues tenemos que este elevado número
de personas afectadas y la necesidad de tratamiento a largo plazo conlleva una carga económica significativa para los sistemas de la salud, tanto por los costos directos de la atención médica, hospitalizaciones, medicamentos, diálisis, como por los costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y la discapacidad del paciente. Para combatir esto se han implementado políticas públicas como los impuestos a las bebidas azucaradas, regulaciones de la publicidad de alimentos para prevenir pues la obesidad y el sobrepeso, que son factores de riesgo claves para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Ok, bueno, en cuanto al tratamiento oral de este tipo de diabetes, pues vamos a tener como que este es un pilar fundamental en la reducción o en el tratamiento pues de esta enfermedad crónica, ya que este pues se manda o se utiliza cuando no se alcanza ni el objetivo ni meta de planteado con los estilos de vida saludable. En cuanto a esto, pues vamos a tener la metformina como la terapia de primera línea indiscutible, ya que su acción principal consiste en sensibilizar a los tejidos a insulina mediante la inhibición de la glucogénesis hepática, lo que va a reducir la glucosa en ayunas. Su reelección se respalda por la seguridad, bajo riesgo de hipoglucemia, efectos neutros beneficiosos pues en el peso corporal, costo y efectividad, y evidencia de reducción de eventos cardiovasculares en algunos pacientes. Como todos, pues este tipo de fármacos va a producir ciertos tipos de RAM como efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Pues en este contexto la metformina pues consolida pues la terapia de primera línea indiscutida. Cuando este no logra el control metabólico pues deseado, este se debe intensificar con otro tratamiento, añadiendo una segunda o tercera línea de fármaco con mecanismos de acción complementarios. Entre ellos pues vamos a encontrar las sulfonilureas como la glibenclamida y la glicazida, que van a estimular pues la secreción de insulina por las células beta. Aunque son potentes y de bajo costo, pues presentan riesgo de hipoglucemia y aumento de peso. Bueno, pues entre otros fármacos, pues los más recientes se han incorporado dos clases de beneficios adicionales, que son los inhibidores de los glucotransportadores SGLT2. Vamos a encontrar la glifloxida como empaglifloxina y dapaglifloxina, que estas van a actuar favoreciendo que el riñón la excreción urinaria de la glucosa, además de reducir pues la glucemia, promoviendo la pérdida de peso, disminuye la presión arterial y pues va a proteger el corazón y el riñón. Por otro lado, pues vamos también a tener el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico no oral, sino inyectable, pues vamos a tener los agonistas de los receptores GLP-1 y las tipos de insulina. Pues vamos a tener en los agonistas de los receptores GLP-1 que, como la semaglutida, pues van a imitar la GLP-1 endógena, estimulando pues la secreción de insulina, suprimiendo pues el apetito y retrasando el vaciamiento gástrico, lo que va a resultar en una potente reducción de glucemia, pérdida de peso y beneficios cardiovasculares. Pues también vamos a tener este tratamiento con insulina, los tipos de insulina. En cuanto a la insulinoterapia, esta pues representa una etapa fundamental en la diabetes tipo 2, que va a indicar cuando puede ser por un fracaso pues del manejo oral o ante complicaciones. La enfermedad cursa con deterioro progresivo de la función beta pancreática, lo que va a llevar a la pérdida de la eficacia del tratamiento de los tratamientos no insulínicos, que esto se llama fracaso secundario. Además, también la insulina se debe indicar en situaciones agudas que se deben manejar o de control inmediato, como es en la cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico, hiperosmolar, hospitalizaciones por infecciones e infarto, periodo perioperatorio, y en pacientes con insuficiencia renal y o hepática avanzada. Al inicio de la terapia pues se hace generalmente con insulina basal de acción prolongada,
como la glargina, detemir y degludec, cuyo objetivo pues es suprimir la producción hepática de glucosa en ayunas. Si esta meta no se alcanza de hemoglobina glicosilada, pues se añade insulina prandial de acción rápida, como es el lispros, aspar, glucina antes de comidas principales, replicando la secreción en fase rápida. Esto puede hacerse bajo un esquema bolo-basal o insulinas premezcladas. La transición a insulina pues requiere de programas intensivos de educación, técnicas de autoinyectación, rotación de sitios para evitar la lipodistrofia, automonitorización glucémica, reconocimiento y manejo de la hipoglucemias y ajuste de dosis según carbohidratos y ejercicios, aunque puede generar aumento de peso y riesgo de hipoglucemia, sigue siendo la intervención más potente para reducir pues la hiperglucemia y prevenir complicaciones micro y macrovasculares, mejorando pues el pronóstico a largo plazo del paciente. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre la diabetes mellitus gestacional. Este es un trastorno metabólico que va a estar caracterizado por la intolerancia a la glucosa que se diagnostica por primera vez durante el embarazo específicamente. Este desarrollo sigue una secuencia fisiopatológica clave. La primera es que la placenta lo que va a hacer es producir hormonas como el lactógeno placentario, cortisol y progesterona. Estas hormonas lo que van a hacer es que van a bloquear los receptores que van a ser específicos para la insulina en las células y esto va a generar la resistencia a la insulina en los tejidos maternos. ¿Qué va a hacer el páncreas? El páncreas no va a poder compensar produciendo suficiente insulina y la glucosa lo que va a hacer es que se va a acumular en la sangre generando hiperglucemia. Y este exceso de glucosa cruza en la placenta y esto va hacia el feto. Esta cadena de explicaciones es lo que va a definir como tal la diabetes gestacional. Bueno, ahora hablando en cuanto a los principales factores de riesgo para poder desarrollar diabetes gestacional, incluyen sobrepeso, obesidad antes del embarazo, antecedente familiar de que tengan diabetes tipo 2, que la madre tenga una edad avanzada, por ejemplo mayor a 35, además de tener síndrome de ovario poliquístico. En cuanto al diagnóstico, este se va a realizar entre la semana 24 y 28 de gestación mediante la prueba de tolerancia oral de la glucosa a 75 gramos. En cuanto a los criterios diagnósticos, estos establecen que con un solo valor alterado se confirma el diagnóstico. Por ejemplo, en cuanto a la glucosa en ayunas, debe ser mayor o igual a 92 mg por decilitro. En cuanto a la glucosa a una hora, va a ser mayor o igual a 180 mg por decilitros. Y en cuanto a la glucosa a las 2 horas, debe ser mayor o igual a 150 mg por decilitro. Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre se tiene que iniciar con estilos en el cambio de vida. Por ejemplo, la dieta balanceada con control estricto de carbohidratos, que empiece a hacer ejercicio, esto específicamente para el embarazo, que empiece a nadar, a hacer yoga, etcétera, etcétera. Pero cuando estas medidas no farmacológicas no son suficientes, pues se tiene que iniciar con insulinoterapia como tratamiento en primera línea por seguridad para el feto. Este monitoreo debe ser estricto y va a incluir glicemias capilares frecuentes de 4 a 6 veces al día y la meta de glucosa en ayunas debe ser menor que 95 mg por decilitro y la meta de glucosa postprandial debe ser menor a 140 mg por decilitro. En cuanto al control ecográfico fetal, es esencial para detectar si hay algunas complicaciones como macrosomía, que es la principal alteración de que si la mamá tiene diabetes mellitus gestacional, pues el bebé puede ser macrosómico, es decir, un bebé aumentado del tamaño normal. Y pues estas ecografías se hacen para tenerlo en cuenta a la hora del parto. Bueno, y aquí podemos observar en esta tabla cómo se da el tratamiento farmacológico si no alcanza. Dividido así como fármacos, las medidas que también se utilizan, mecanismo de acción, su uso en el embarazo y notas claves, como qué se tiene que hacer con este fármaco o con esta actividad. Por ejemplo, con la insulina, cuál es su mecanismo de acción, que reemplaza la insulina, haciendo que baje la glucosa por entrada a los tejidos y así haya menor producción hepática. Que en cuanto al uso que tenemos en la tabla, que es segura, esta no va a cruzar placenta y que notas claves tenemos, que pues tenemos que controlar el control basal y postprandial.
y así sucesivamente con toda la tabla. Bueno, ya para concluir, tenemos que la diabetes mellitus en sus diferentes tipos va a representar un desafío para la salud global que requiere un abordaje personalizado según su fisiopatología. El manejo exitoso combina la educación del paciente, que es muy importante, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico específico para cada tipo de diabetes. Insulina en diabetes tipo 1, escalonamiento terapéutico en diabetes tipo 2 y control estricto en diabetes gestacional. La prevención de complicaciones micro y macrovasculares dependen del control glucémico estricto y manejo integral de factores de riesgo cardiovascular. Además, tenemos que tener en cuenta el enfoque multidisciplinario y el empoderamiento del paciente, que estos van a ser esenciales para así mejorar la calidad de vida y poder reducir el impacto de esta enfermedad crónica.